Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este viernes 30 de diciembre. Ya van quedando unas horas para finalizar, decir adiós a este año 2022, dar la bienvenida al 23 y hoy es el día de San Félix, así que felicidades a todos aquellos que nos están escuchando y por supuesto especialmente a los que son miembros del Club de Libertad Digital. Bueno, fue el Papa de la Iglesia Católica, el número 26, el 26º Papa de la Iglesia Católica, y si hoy vemos, por ejemplo, sepulcros en los suelos de las iglesias, que es algo bastante habitual, es precisamente gracias a él, a San Félix. Empezó esta tradición junto a la de celebrar misas católicas sobre altares construidos sobre las tumbas de los primeros mártires, y esta costumbre derivó en la construcción de templos sobre las mismas y después en los enterramientos que hoy conocemos. Su pontificado coincide además con el gobierno del emperador Aureliano, que durante años abandonó las persecuciones a los cristianos, lo que permitió un crecimiento, lento pero constante del cristianismo. Así que fíjense ustedes si fue importante San Félix. Les comento también que hoy es un día en donde la lluvia y el temporal por viento se va a hacer presente prácticamente en todo el país, en las zonas montañosas, pero también en zonas, por ejemplo, del centro peninsular. Atención, porque en Galicia, en Asturias y en Cantabria están en alerta, pero también en el centro de la península, en concreto en la ciudad de Madrid, donde todos los parques, el Retiro especialmente, pero todos los grandes parques y aquellos más pequeños se encuentran cerrados precisamente al esperarse esas rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Se ha activado ese protocolo de restricción del uso de parques infantiles y zonas de juego para prevenir. Va a haber chubascos prácticamente en toda la mitad norte peninsular y los cielos, como se pueden imaginar todos ustedes, pues van a estar nubosos. Eso sí, suben ligeramente las temperaturas, lógicamente, y esto significa que a esta hora en el centro peninsular estamos en el entorno de los 12 grados aproximadamente. Hoy la máxima será de 13-14, una jornada muy parecida a la de ayer. La máxima será de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, allí para despedir el año, una temperatura excepcional, y la mínima de 1 grado en Teruel. Ya les avanzo que este fin de semana la cosa cambia y de nuevo vuelve a lucir el sol en buena parte de España, así que despediremos el año con una temperatura, pues digamos que fresca, pero con unos soles y con unas radiantes y unos cielos prácticamente despejados. Bien, nosotros aquí en el programa les estamos informando desde el pasado martes del fracaso de las políticas contra la violencia doméstica que está desarrollando el Ejecutivo desde hace años. Si se confirman los dos últimos casos que ahora mismo están en investigación por parte de las autoridades policiales, 51 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en este año 2022. Solo 11 en este mes de diciembre. La mitad de estas mujeres había denunciado, la mitad había presentado una denuncia ante la policía. El año pasado fueron 43 las mujeres asesinadas y la gran diferencia con lo sucedido en este año 2022 es que la mayoría no denunció. Es decir, la diferencia entre el año pasado y este es el número de denuncias interpuestas. Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad, vinculaba el año pasado los asesinatos con el COVID. Este año lo ha hecho con los festivos. Nosotras somos muy conscientes, como dijimos durante la implementación del plan de contingencia, que la pandemia tuvo efectos muy graves en las víctimas de violencia contra las mujeres, y por eso nos parecía que un elemento fundamental para esa recuperación también tenía que ser el tratamiento que sufrirían las víctimas de violencia de género. Un 75% de los asesinatos que hemos estado analizando hoy en el Comité de Crisis se han dado en fines de semana o días festivos. No es una cifra casual. Queremos pedirle, por favor, a la sociedad que extreme la precaución, que extreme la alerta, no menospreciemos cualquier indicio que podamos tener a nuestro alrededor. COVID, festivos. En esta misma intervención, en la desarrollada hace tan solo unos días, acompañaba a Ángela Rodríguez Pam, a la secretaria de Estado de Igualdad, Victoria Rosell, que ya saben ustedes es la delegada contra la violencia de género. Rosell, en esa misma intervención, donde Ángela Rodríguez Pam vinculaba directamente los asesinatos con los días festivos, culpaba directamente a los jueces y a la policía. El análisis del sistema Biogen,
que pensamos que sí puede ir más allá, que también las fuerzas y cuerpos de seguridad y el sistema judicial ha de nutrirse de esa coordinación interinstitucional para dar una mejor derivación y una información más detallada, más concreta, quizá más territorializada a todas las víctimas, de manera que pueda haber un mejor sistema de prevención. Es decir, que ya tenemos 4 causas distintas. El año pasado fue el COVID. Este año los festivos, también tenemos la escasez de jueces y la escasez de policías. No se crean ustedes que aquí acaban las justificaciones por parte del Gobierno. Margarita Robles cree que hay leyes, como la ley del solo sí es sí, que no ayudan precisamente a combatir este tipo de violencia. Pero su compañero Grande Marlaska, directamente, el ministro del Interior, Grande Marlaska, con tal de no asumir responsabilidades, nos culpa directamente a todos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Unidas Podemos y tengo que decirle desde el mayor respeto que quizás a lo mejor la ley del sí es sí pues tampoco ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo. Creo que no es bueno echar las culpas a nadie y todos debemos hacernos la autocrítica. Algo está fallando y todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa. Ha llegado, pero hace tiempo, el momento de decir basta ya. Esta sociedad ni puede ni debe permitir una sucesión de asesinatos como la que sufrimos estos días. Cada ciudadana, cada ciudadano debe comprometerse en la lucha contra la violencia de género. Todos y cada uno de nosotros, de nosotras, debemos convertirnos en responsables de la seguridad de las mujeres que comparten nuestra vida. Bueno, cuando uno tiene responsabilidades y se muestra incompetente, incapaz de gestionar un problema, de solucionarlo, lo fácil desde luego es apuntar al que tiene enfrente, apuntar a todo el mundo y en este caso apuntar a la sociedad en general. Es lo que acaba de hacer el ministro Marlaska. Desde luego en su mano está y luego daremos datos que así lo confirman. El presupuesto de igualdad para 2022 destinado a la violencia doméstica fue de 285 millones de euros. Este presupuesto para este año, para 2023, se ha visto incrementado y va a ser de 300 millones de euros. Muchas de estas partidas se destinan directamente a campañas de publicidad que sinceramente no sabemos a día de hoy en qué quedan y para qué sirven. Está claro que cuando hay un presupuesto, uno de los mayores presupuestos, de las mayores partidas presupuestarias dedicadas a un problema y ese problema no se soluciona porque al mismo tiempo se dan diferentes justificaciones y explicaciones, como les acabo de demostrar con los cortes de sonido que les he puesto, hay algo que está fallando. Pero presten atención porque vamos conociendo más datos sobre estos asesinatos, en concreto más datos sobre los perfiles de las víctimas y de sus asesinos. Y creo que esto también es importante que el Gobierno lo atienda o al menos que informe de ello. ¿Por qué no se están dando determinadas informaciones sobre las personas y las mujeres que están siendo asesinadas y sobre sus asesinos? Y cuando digo datos me refiero al perfil en concreto de la víctima y al perfil en concreto del asesino. Quizá por ahí también tengamos algunas pistas. Bueno, con Sergio Heras y con Vanessa Vallecillo vamos a contarles estas y otras noticias que nos deja el día. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. La mujer a punto de dar a luz, asesinada en Escalona junto a su bebé, había sido amenazada por su expareja en varias ocasiones. Elena y su asesino vivían en una zona alejada de casas ocupadas junto a sus hijos mayores de 13 y 14 años que presenciaron el asesinato. Según todos los indicios, preparaba la huida con el padre del hijo que esperaba. El asesino de la mujer de 20 años en Madrid, hija de su expareja, también mantenía una relación con ella. Los tres vivían en la misma casa. La ministra de Defensa, que ayer criticaba la ley del solo sí es sí, publicaba horas después un vídeo donde trataba de aclarar sus palabras. También el presidente del PP, Núñez Feijóo, reiteraba que si gana las elecciones seguirá adelante con las leyes de género. Desde los refuerzos en materia policial que está haciendo el Ministerio del Interior, los refuerzos en materia de juzgados y en la justicia que se hace el Ministerio de Justicia, la Ley Integral de Protección de la Libertad Sexual en el Ministerio de Igualdad. Todos estamos unidos precisamente en trabajar para proteger a las mujeres. Esta es una batalla que tenemos que seguir dando, apoyando siempre a las mujeres, porque es importante y fundamental que haya tolerancia cero en este ámbito y tiene que contar la ciudadanía que el Gobierno va a estar siempre unido y sin fisuras en esta lucha contra la violencia de género. He trabajado hacia esa legislación que está en vigor en la comunidad autónoma y comprenderá usted que mientras yo presida gobiernos, la lucha contra la violencia machista será y seguirá siendo una de las prioridades
y aquellos que se apartan del consenso, en mi opinión, deberían de ingresar dentro del consenso, de luchar contra cualquier tipo de actitud violenta y, por supuesto, contra un crimen que, en algunos casos, el móvil simplemente es una violencia machista, una violencia de género. Bueno, el primero de los casos, el primero de las declaraciones, la de la ministra Margarita Robles, obviamente alguien en el gobierno, alguien superior a ella, le dice: oye, sal ahora mismo, graba un vídeo y arrepiéntete de todo lo dicho anteriormente, y habla de la unidad del Ejecutivo. Y es lo que hizo la ministra de Defensa, desde luego obediente. Hablando de la unidad del gobierno en estos casos, cuando el gobierno ha plasmado sus diferencias de forma evidente y clara en las últimas declaraciones, desde luego es un error absoluto por parte de la ministra de Defensa. Pero en el caso del señor Feijóo, del presidente del Partido Popular, ya lo dijo aquí. Entre toda esa lista de leyes que el líder del Partido Popular se prepara a derogar, si llega a Moncloa, la que no está es esta ley. La ley contra la violencia de género. Lo mismo opina exactamente Isabel Díaz Ayuso, a la cual también se le preguntó aquí sobre esa cuestión. Pero una ley que no derogará el Partido Popular, que no derogará Alberto Núñez Feijóo, es esa ley contra la violencia de género, cuando está claro que esa ley hay que derogarla porque no funciona. No porque no se esté a favor de que existan unas leyes y unos refuerzos para proteger a determinadas mujeres que viven en una situación concreta, muchas de las cuales habían denunciado, pero a pesar de ello seguían viviendo con su agresor, con su asesino. Es que en el 40% de los casos de los asesinatos que se han cometido este año existía una denuncia previa, y muchas de estas mujeres asesinadas vivían con su asesino. Es que habrá que preguntarse ¿por qué se llega a esta situación? ¿Por qué no hay un control en estas situaciones? Bueno, en este punto nos vamos directamente al Departamento de Interior. Decía el señor Marlaska que la culpa era de todos. No, la culpa no es de todos. Hace unos meses les contábamos en el programa que la Policía Local de Sevilla, el grupo Diana, en concreto contra la violencia doméstica, se había disuelto, se había desintegrado. En el programa Vanessa Vallecillo hablaba precisamente con Santiago Raposo, del CSIF de Sevilla, que denunciaba el abandono por parte del ministro del Interior. Vamos a recuperar un momento de esa entrevista porque creo que merece la pena escuchar el relato de la policía. A las mujeres se les dice que tienen que denunciar, ¿no? Claro que tienen que denunciar, pero cuando una mujer denuncia se tiene que ver arropada y se tiene que ver defendida en este sentido, ¿no? Y como usted comprenderá, con 6 policías se hace lo que se puede, 6 policías para vigilar a 500 mujeres, era lo que nos explicaba Raposo. 6 policías para vigilar a 500 mujeres que estaban amenazadas o que, en este caso, la policía en Sevilla había considerado que necesitaban protección. 6 policías para 500 mujeres. Y dice el ministro Marlaska que el problema lo tenemos todos como sociedad. Bueno, el problema vamos a empezar a solucionarlo precisamente por ese tipo de atención que a lo mejor necesitan estas mujeres que están amenazadas, y luego nos metemos en otras cuestiones. Pero bueno, ahí están los datos y esto hay que abordarlo de esta manera, e insistimos que dé el gobierno detalles también sobre los perfiles de los asesinos y de las mujeres asesinadas. Alberto Núñez Feijóo hacía ayer ese balance anual también, ese balance sobre sus primeros meses al frente del Partido Popular como presidente del Partido Popular. Desde luego hablaba de muchas cuestiones, también con una escenografía muy lustrosa para el momento, para dotarle quizá de demasiada oficialidad, ¿no?, a ese balance que hacía el presidente de los populares. Pero aparte de dejar claro lo que ya dijo en este estudio, que esa ley no se va a derogar si él llega a Moncloa, sí que habló de otra ley que en este caso sí que va a cambiar, que es por ejemplo la ley del solo sí es sí. Y el mensaje del líder popular tenía doble destinatario: por un lado el gobierno, sus políticas en la materia, y por otro lado el partido de Santiago Abascal, al que acusó de no condenar de forma explícita la violencia doméstica. Un discurso que también estuvo centrado en la cuestión judicial y en el que reiteró al gobierno su petición para que retire a sus candidatos. Tanto Laura Díez como Campo deberán inhibirse en varias de las cuestiones que estarán el próximo año sobre la mesa del Constitucional, especialmente el exministro de Justicia, que no podrá dar su voto a varias leyes fundamentales que fueron aprobadas durante su mandato, como es el caso de la ley CELA o la ley de eutanasia. Este hecho rompería la mayoría izquierdista que el gobierno ostenta haber conseguido. Núñez Feijóo reiteraba que no se sentará a negociar con quienes no tienen credibilidad. Pilar Alegría insistía en el bloqueo del PP. El mismo Sánchez que dijo que nunca jamás
haría descansar la gobernabilidad del Estado en los independentistas, convirtió a Bildu y a Esquerra en puntales permanentes de su gobierno y de su coalición parlamentaria. El mismo Sánchez, que dijo que nunca jamás indultaría a los líderes del proceso, los indultó. El mismo Sánchez, que dijo que nunca jamás tocaría el delito de sedición, lo eliminó. Entiendo que al líder del Partido Popular y al Partido Popular esto no les guste, porque llevan 4 años sumidos en ese bloqueo, impidiendo, como digo, la normalidad institucional, impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ahora les molesta que el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus competencias, provoque la normal renovación del Tribunal Constitucional. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Hoy en principio van a jurar estos magistrados ante el rey. El próximo día 9 de enero será cuando tomen directamente posesión de sus cargos en el Tribunal Constitucional, de sus puestos en el Tribunal Constitucional, pero es especialmente llamativo el hecho de que 2 de esos ministros, que son los 2 propuestos por el Gobierno, al ser uno de ellos, si es la primera vez que esto sucede en el Tribunal Constitucional, haber sido ministro de ese Gobierno, y la segunda de ellas, haber sido asesora directa, por ejemplo, del Ministerio de Presidencia y una directora general, es decir, haber ocupado un cargo público dentro del propio Gobierno, se tengan directamente que abstener en determinadas cuestiones o en la mayoría de las cuestiones que fueron promulgadas con este Gobierno, como por ejemplo, les hemos contado anteriormente, esa ley de eutanasia, la ley CELA, en fin, son cuestiones desde luego determinantes y que esas mayorías, lógicamente, van a moverse en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, seguimos pendientes de saber quién va a ser su director. Por cierto, que ayer cuando comparecía Feijóo y hacía esta crítica, ¿no?, tan acertada en este sentido sobre Sánchez para justificar el hecho de que él no se vaya a volver a sentar para renovar o para abordar la renovación de los órganos judiciales, María Jesús Montero decía que que no tenía legitimidad aquel que daba esta declaración desde una sede que había sido pagada con dinero negro. Esto lo decía la ministra de Hacienda. Bueno, pues de dinero negro, desde luego los socialistas saben mucho, y de mordidas y de sobornos y de pagos de empresarios que a cambio reciben proyecto público y dinero público a cambio de determinados proyectos, por ejemplo, urbanísticos. Es lo que está pasando con el caso Azud y que mantiene ya en una situación, si me permiten, extremadamente crítica al presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, que de momento se niega a montar y a comparecer en esa comisión de investigación en el Parlamento valenciano. Sí, sin embargo, reaparecía ayer para quitarle hierro a las acusaciones que se ciernen sobre él y sobre la financiación del partido que dirige. Reunirse con un empresario no es corrupción, decía, todo lo contrario, pese a que los proveedores del PSOE en la región han admitido ante la Guardia Civil que el partido les enseñó a falsificar facturas de la campaña. En su auxilio ha salido en las últimas horas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para defender la ejemplaridad de Puig y desvincularse de una trama corrupta que ha saltado a la luz a las puertas de un año electoral difícil en la comunidad tras su distancia con Compromís por el caso Oltra. También la ministra de Educación, Pilar Alegría, defendía a Puig. Bueno, pero vamos a ver, de verdad, sinceramente, los empresarios de los que está hablando son empresarios que tienen absoluta vinculación con lo que es el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, y el tener una reunión con un empresario no es símbolo de corrupción, es lo contrario, es intentar atender lo que son las relaciones normales entre la institución y las empresas. Que frente a cualquier posible caso de corrupción, el Partido Socialista siempre ha demostrado una contundencia absoluta. Y así vamos a seguir siendo. Bueno, estamos hablando de mordidas de cerca del 6% y estamos hablando que se sepa y que se haya ya demostrado, en primer lugar, por los WhatsApps que han sido intervenidos por la propia policía, por los informes que ha hecho la UCO y por los testigos que ya han pasado ante el juez, más de 20. Estamos hablando de empresas y de empresarios, incluso con con ascendentes nacionales, como puede ser, por ejemplo, el caso de Aquamed, el caso, por ejemplo, de Aguas del Júcar o del Grupo Febrer, ¿no? Estamos hablando, ya les digo, de todo un entramado que se prolonga desde hace décadas y que se desarrolla desde hace décadas en la Comunidad Valenciana, desde la sede del socialismo valenciano, y que, de alguna manera tratan de exculpar porque ese tesorero dejó de ser miembro desde hace unos años, aunque seguía trabajando con vínculos con el Partido Socialista hasta el año 19. Es verdad que en el año 2004 deja de tener ese cargo o esa afinidad directa, podríamos decirlo, pero hasta el año 19 esa relación existió.
y en el año 19 el señor Puig ya era presidente de la Generalidad. Bueno, a partir de las 9:20 de la mañana vamos a tener ocasión de hablar con el señor Mazón, con el presidente del Partido Popular en Valencia, sobre esta cuestión, que desde luego es el caso de corrupción que ahora mismo más importante se está desarrollando e investigando en nuestro país, con una trascendencia mediática mínima, les diría yo, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. Así que a partir de las 9:20 con el señor Mazón trataremos de aportar algo más de información sobre este caso. Antes, un consejo para todos los mayores de 65 años, Vanessa. Sí, les vamos a recomendar esa hipoteca inversa, que es un producto diseñado precisamente para poder vivir una jubilación soñada sin tener que vender tu casa. Ya son miles las personas que gracias a la hipoteca inversa de Optima Mayores han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que se merecen. Podemos solicitar un estudio personalizado, gratuito y sin compromiso en el 900-800-864 o visitando optimamayores.com. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Es La Mañana de Federico. 7:31 de la mañana, 6:31 en las Islas Canarias. Con Vanessa Vallecillo y con Sergio Heras les vamos a terminar de contar todas aquellas noticias que son necesarias para que ustedes estén informados un día como hoy, un viernes 30 de diciembre, a unas horas de que finalicemos este 2022 y demos paso al 23. Ojalá que sea un mejor año para todos nosotros y para todos ustedes también. Bueno, la Comunidad Autónoma de Madrid se va a adelantar a las medidas anti-COVID en previsión de lo que está y prevención sobre lo que está ocurriendo en China. Esas noticias alarmantes en contra de lo que ha decidido y lo que está decidiendo hasta el momento el Gobierno de España, que parece más ocupado en otras cosas. La realidad es que la experiencia se suele decir que es un grado, pero en algunos casos, desde luego, ni por esas. Yo creo que es suficiente lo que hemos atravesado y lo que hemos vivido todos para al menos tener prevención y estar analizando al detalle todas las informaciones que nos están llegando desde China. De momento, quien tampoco ha tomado decisiones a nivel internacional y global es la Unión Europea. Vanessa. Sí, la Unión Europea no tomará medidas conjuntas para atajar la explosión de casos de COVID en China y por el momento en Europa tan solo Italia exigirá un test negativo a la entrada al país e insta a Bruselas a seguir este criterio. En España, Madrid se adelanta al Gobierno y anuncia un plan preventivo que incluye activar el protocolo anti-COVID en residencias y un refuerzo en el Cendal. En un tuit, Ayuso ha reclamado al Ejecutivo controles a los vuelos llegados de China y a las 11 está previsto que comparezca el consejero de Sanidad Regional para informar de la situación. La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, la socialista Carmen Martínez Aguayo, ha ingresado en prisión para cumplir la pena de 6 años de cárcel impuesta por el caso de los ERE. Es la primera de los 7 altos cargos del PSOE que deberán entrar en prisión antes del 1 de enero. El expresidente José Antonio Griñán sigue esperando la decisión de la Audiencia de Sevilla, que debe decidir sobre su ingreso tras solicitar la suspensión nuevamente, alegando padecer un cáncer de próstata que asegura no se puede tratar en la cárcel. La candidatura de la que forma parte la actual presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y encabezada por Adrián Vázquez, ha doblado el número de avales presentados a la lista del vicesecretario general, Edmundo Val, para presentarse a las primarias de la formación del próximo 9 y 10 de enero. Estas elecciones se celebrarán tan solo unos días antes de la Asamblea General, que culminará el proceso de refundación del partido. Bueno, y ayer teníamos ocasión de hablar con Adrián Vázquez en una entrevista que desde luego tuvo bastante repercusión, sobre todo por la claridad de sus palabras a la hora de hablar de manzanas maduras, sanas y manzanas podridas, por ejemplo, o hablar de minis obsoletos y minis totalmente actualizados cuando hablaba del partido Ciudadanos. Bueno, daba la sensación de que estábamos hablando con el líder o el próximo líder de una nueva formación, porque tampoco se quiso mojar demasiado sobre las acciones expuestas y tomadas por la formación que en su día lideró Rivera, que actualmente lidera Inés Arrimadas, y que según él, bueno, como no estaba en esas decisiones, pues tampoco está motivado que él dé su opinión al respecto. Bueno, como les digo, sorprendente en algunas cuestiones la entrevista que ayer realizamos a Vázquez. Veremos a ver qué es lo que sucede. De momento, como estaba previsto, esa lista oficialista que está, desde luego, avalada por Inés Arrimadas, por la actual lideresa de la formación, hasta que se diga lo contrario, es la que está, digamos, doblando en avales la que lidera el señor Val. Sería interesante, ¿no?, escuchar a los dos y poderles escuchar en una confrontación
confrontación de ideas, porque son perfiles desde luego bien distintos. Bueno, nos vamos también a Ucrania, por supuesto este año nuestros mejores deseos para la población y para los ciudadanos ucranianos, que están dando un ejemplo de dignidad desde luego al resto del mundo. En Ucrania los ataques rusos siguen siendo constantes en casi todo el territorio. En la capital, en Kiev, los misiles han dejado al 40% de la población sin electricidad y al 90% de la de Leópolis. Zelensky ha destacado que las fuerzas ucranianas han interceptado la mayoría de bombardeos y asegura que a Rusia cada vez le quedan menos misiles. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado un nuevo paquete de ayuda adicional de 1,7 millones de dólares para Ucrania y asegura que espera más avances para el año 2023. Y en Bolivia la tensión y los disturbios aumentan tras la detención por parte del régimen boliviano del gobernador de Santa Cruz y opositor al presidente Luis Arce, Luis Fernando Camacho, el que fuera cabecilla en las protestas del año 2019 contra el expresidente Evo Morales, que culminaron con su huida. Cientos de manifestantes se han concentrado frente al Palacio de Justicia reclamando la libertad de Camacho y también han cortado varias carreteras. En las próximas horas la oposición, que califica lo ocurrido de secuestro, comenzará un paro de 24 horas para exigir la liberación del gobernador. Foi recebida de braços abertos, jurava me dar amor, ser boazinha e não falar em ir embora. Bueno, pues se ha muerto el rey del fútbol, podríamos decir, o uno de los reyes del fútbol, con permiso de don Alfredo Di Stéfano y por supuesto con permiso de Diego Armando Maradona, pero se ha ido un personaje extraordinario, excepcional, con una faceta, podemos decir, multidisciplinar también maravillosa, porque al que están escuchando precisamente es a Pelé cantando, que no lo hacía nada mal. Tiene además numerosísimos discos y canciones en el mercado y, por ejemplo, más allá de esta que interpreta con una de las artistas más conocidas también en Brasil, Elis Regina, también con el gran Gilberto Gil, ¿no? También tiene muchísimas colaboraciones, pero bueno, él ha sido protagonista de campañas de publicidad. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa campaña del Viagra, no? Pues Pelé también estaba ahí, ha sido actor, ha sido cantante y bueno, pues por supuesto uno de los grandes reyes del fútbol. No era la cualidad por la que más destacaba, pero Pelé tuvo también su faceta musical, como en esta tabeliña junto a Elis Regina. El futbolista ha fallecido a los 82 años de edad tras una larga lucha contra un cáncer de colon. Apodado Rey del Fútbol, Pelé tiene el honor de ser el único jugador con 3 mundiales en su palmarés y es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. El mundo del fútbol se ha volcado para despedirle y se prevén numerosos actos de homenaje en las próximas semanas. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos con ese resumen de la prensa económica. Por libre mercado empezamos como siempre. Bruselas, cada vez más verde, impone nuevos costes a la aviación para que pagarán los viajeros. Bueno, cuéntanos, a ver. Bueno, pues esto es la insistencia desde las instituciones europeas en aprobar cada vez más regulaciones relacionadas con esta intención de mejorar el planeta, de reducir las emisiones, de llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, y se han aprobado nuevas normas que afectan precisamente al negocio de la aviación y que encarecen notablemente el coste de poner en marcha un avión y hacerlo volar. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabes que hay que pagar derechos de emisión, hay que pagar una serie de sobrecostes y ahora tienen que hacer adaptaciones respecto a los combustibles que les va a suponer un coste aún mayor. Creen las instituciones europeas que será algo que tengan que pagar las compañías aéreas, pero lo que nunca te dicen es que evidentemente si a la compañía aérea se le incrementa el coste, también se le incrementará al pasajero. El billete, hombre, por supuesto. El pasaje, por supuesto. Está claro. Bueno, Sánchez solo ejecuta el 29% de los fondos europeos, es decir, que los fondos están, pero la ejecución es mínima, un 29%, perdón, pero pide 84.000 millones más a Bruselas. A ver, ¿esto cómo lo encajamos? Pues tiene muy difícil encaje, Rosana, porque como bien dices, es una de las informaciones que tenemos, es uno de los seguimientos que más estamos haciendo durante estos 2 últimos años. Cada vez tenemos en presupuesto más partidas, en los presupuestos generales del Estado, más partidas adjudicadas a este dinero que va a manar desde Bruselas, que ya está concedido, pero no se terminan de ejecutar, no se manda el dinero directamente a las empresas que lo necesitan, a los proyectos para los que se han pensado. ¿Qué es lo que sucede? Que ya nos han dado un aviso.
Ya nos han dicho, oye, esto de que no estáis ejecutando, oye, ¿quién está fiscalizando a quién va el dinero, de qué manera y por qué? Bueno, de momento se han ido unos cuantos, ¿no? O han sido cesados. Sí, desde luego que sí. Pero a mí me llama la atención que para esto no, pero para ver si los supermercados suben o bajan el precio de los alimentos en función de esa rebaja del IVA que se ha aprobado, se va a mandar una comisión especial de seguimiento para ver si los precios suben o bajan. Es decir, para fiscalizarme a mí los miles de millones que me van a llegar desde Bruselas, nada, pero para fiscalizar a los supermercados cuyo margen de beneficio, y hay que recordarlo, por cada euro invertido es de 3 céntimos, de 3 céntimos por euro es el margen de beneficio de los supermercados. A esto sí hay que ponerles una comisión. ¿Tú te acuerdas la famosa entrevista que dio lugar a un corte de Juan Bravo maravilloso, el responsable económico del Partido Popular en Televisión Española, cuando la presentadora le dice, es que Bruselas no envía el dinero, y ya le están despidiendo y él interrumpe y dice, oiga, no, que esto no es así, que sí, que esto está concedido, que el problema es que el gobierno no lo ejecuta. No, claro. Y de no, o sea, claro que la gente no entenderá cómo la incapacidad o la imposibilidad o la ineficiencia, desde luego la ineficacia por parte del gobierno a la hora de ejecutar estos fondos. Ineficacia total y que impregna todo el proceso. Aquí en Libre Mercado, Libertad Digital, en esta casa, hemos publicado y hemos hecho seguimiento de auténticas barbaridades, como que no quede claro el criterio sobre el IVA que tienen que pagar los proyectos para los que están destinados esos fondos. ¿El IVA se puede sufragar con los fondos o tienen que ser las comunidades autónomas que vayan a conceder esos paquetes que están cedidos a las comunidades autónomas, lo van a tener que poner las propias administraciones? ¿O va a ser el ejecutor final el que va a tener que hacerse cargo de ese IVA? Eso no está resuelto. En algunas consejerías se dice que lo tienen que poner las empresas, en otras que es la propia consejería, en otros que se puede poner en cargo a los presupuestos. ¿Esto al final qué va a suceder? Claro, pues que habrá problemas, habrá que impugnarlos, llegar a los tribunales y será un auténtico desbarajuste, pero ahí lo tenemos. Bueno, una de las grandes cuestiones, uno de los grandes temas de cara al 23 es qué es lo que va a suceder con el mercado inmobiliario. Esto es sacar la bola de cristal. Sí. No, he visto la portada de Expansión y me ha llamado la atención el titular. La inversión inmobiliaria resurgirá al final de 2023. Dice este diario que los expertos vaticinan que tendremos un año a 2 velocidades y que finalmente será a finales de este año cuando la inversión inmobiliaria resurgirá. A ver, aquí la lógica lo que dice es que mientras los tipos de interés sigan subiendo, se van a endurecer las condiciones de crédito, tanto para que los particulares puedan comprar vivienda como para que los profesionales puedan promover vivienda y puedan poner en marcha nuevas promociones residenciales. Esto lo que habla es que la compraventa probablemente se vea afectada, bajarán, y esto lo que hace probablemente es que bajen los precios. A menor demanda, pues menor precio. Es la ley de la oferta y la demanda. Esto es lo que dice la lógica a priori con el escenario que tenemos, pero nunca tenemos una bola de cristal y evidentemente al sector le interesa decir que van a subir los precios. Yo diría, vamos a esperar. El que tenga una operación que la tenga muy clara y que efectivamente quiera meterse y que vea que lo haya estudiado y que le salen los números, pues que se meta. Y el que quiera entrar para especular, pues sinceramente yo esperaría un poquito. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, Luis. Luego a partir de las 9 en punto de la mañana abrimos la bolsa, ¿vale? Y ya nos cuentas también, ¿este fin de semana tienes programa? ¿Sí? ¿No hay programa? Repetimos el programa de la semana pasada. Bueno, pues lo recordamos igualmente, claro que sí. Vamos a volver otra vez a recordarlo para todos aquellos que no tuvieron ocasión de escucharlo en su día. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Se van a quedar además con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso a las 8 en punto vamos a contarles las noticias del día y ya iniciaremos nuestra tertulia con Paco Rosell y con Tomás Cuesta. Por cierto, que Rosa Díez también estará con nosotros y nos va a explicar qué es lo que va a suceder. Ojalá que sea algo grandioso el próximo día 29 de enero en la Plaza de Cibeles en Madrid. Es